¿Vale? Hola, buenos días. ¿Qué Estamos tal? aquí con Pedro Salesa, que nos va a dar unos minutos de su tiempo, que se lo hemos quitado prácticamente, lo hemos secuestrado durante el Congreso de la AAA, de la Asociación Americana de Audiología, que se celebra en Seattle, en Estados Unidos. Y como es una persona que conoce mucho el Congreso, conoce mucho la audiología en general, nos conocemos de hace ya 30 y tantos años, desde la época de Alcalá de Henares, cuando estuvimos estudiando audiología, pues es una persona con un recorrido larguísimo y que tiene una experiencia tremenda. Nos gustaría que nos contaras un poco y nos hicieras una breve introducción sobre este congreso, porque es el congreso, digamos, de referencia aquí en Estados Unidos, en este lado digamos, de la audiología americana. ¿Y puedes hacer una pequeña introducción? Muchas gracias, Ángel. La verdad es que es un placer estar contigo aquí en Estados Unidos, esta vez en Washington, en el estado de Washington. Y bueno, pues ya son casi 25 años los que llevo viniendo aquí a este congreso. Pasan rápido, realmente. Han pasado tantas cosas, han sucedido tantos cambios en la profesión que yo recordaba la primera ocasión que venimos aquí a Estados Unidos con los amigos y compañeros, pues que veníamos en grupo siempre, Elvira Mencheta de Valencia, Lolo Aguirre de Granada, Iñaki Badiola de San Sebastián y yo, y veníamos, cada año veníamos los cuatro, ¿no? Aprovechamos este congreso pues para, la verdad, pasar un rato entrañable los cuatro y lo pasábamos muy bien. La verdad, aprendíamos mucho, veíamos muchas novedades y además disfrutábamos. Bueno, pues pasados estos años, lógicamente, como todo, el congreso ha ido evolucionando. Yo recuerdo que los primeros congresos eran espectaculares a todos los niveles, no solo desde el punto de vista académico, porque había unas ponencias estupendas y unas mesas redondas realmente que eran de un interés altísimo y que las salas estaban a rebosar con gente sentada en el suelo. Así como te digo, a mí me chocaba mucho, ¿no? No estábamos acostumbrados en España, cuando había congresos de nuestra profesión, gente sentada en los pasillos tomando notas, ¿no? Bueno, pues por otro lado, también la exposición comercial era realmente una cosa inaudita, o sea, no estábamos habituados a ver stands de 80, 100 metros cuadrados. Para nosotros en España eso era muy poco, inaudito, no era habitual para nada. Bueno, pues eran congresos realmente que valía la pena venir, porque era un esfuerzo económico y aparte en tiempo, porque estabas casi prácticamente una semana fuera del trabajo. Después del cansancio lógico del cambio horario y del viaje, pues cuando ibas a la oficina tenías un montón de papeles encima de la mesa y habías de resolverlo todo y apagar todos los fuegos que habías dejado durante aquella semana. Claro, también la verdad es que era satisfactorio, porque no solo era asistir al congreso, que era importante desde el punto de vista técnico y académico, sino también era el cambio de aire, ¿sabes? O sea, venir a este congreso significaba pues ver un poco la perspectiva de la profesión desde fuera, desde la distancia, y eso te daba pues una cierta seguridad también, un cierto optimismo de ver que estabas haciendo las cosas también pues un poco como las hacían aquí, que eran los líderes y que marcaban unas tendencias, ¿no? Y eso también te daba mucha ilusión y empeño cuando volvías, te sentías, uy, estoy haciendo las cosas como los americanos, esta gente está liderando pues el tema de las nuevas tecnologías, de los audífonos. En aquella época, estamos hablando de casi más de 20 años, los audífonos digitales estaban en pleno auge, todo el mundo hablaba de los nuevos dispositivos programables y de las tecnologías con los ordenadores, que ahora hoy en día ya nos parece una cosa totalmente normal y rutinaria, ¿no? Además, te voy a explicar, por ejemplo, una anécdota. En el primer congreso que asistí aquí en Estados Unidos, en Los Ángeles, en el año 98, pues las empresas comerciales tiraban la casa por la ventana. Y yo recuerdo que fue una cena que organizó una empresa americana muy importante aquí. Oye, pues que al finalizar la cena cantó Whitney Houston, que todavía vivía en aquella época. Pues tuvimos a Whitney Houston para hacer un poco de party al finalizar el show, ¿no? Bueno, realmente había un dispendio de medios, una cosa espectacular. Bueno, pues eso ha cambiado mucho, lógicamente, como todo, muchas cosas. Pues hoy en día el congreso de este año de Seattle, creo que ya es el primer congreso un poco ya serio, un poco ya
normalizado después de la pandemia y lógicamente esto va a tardar un poquito en volver a coger el ritmo que tenía antes, porque como has podido ver, pues quizás hay menos gente, hay menos asistentes. El Congreso de la AAA ha llegado a tener 7.000 asistentes, 7.000. O sea, estamos hablando ya de un congreso realmente de una importancia extraordinaria, ¿no? Porque venía gente de todo el mundo, o sea, venía gente de Asia, de África, de mucho hispanoamericano. Este año hay pocos hispanoamericanos, la verdad, pero aquí también conocías a mucha gente, pues de Colombia, de Argentina, de Brasil, etc. Una de las cosas que también considero importante de venir aquí es que se hace muchas relaciones, se hace mucho networking. Entonces, es importante, eso sí, hablar bien inglés, porque tienes que hablar a un inglés a nivel ya de que puedes defenderte en reuniones sociales y no solo a nivel académico, sino que hay pues un nivel de relación e intercambio muy importante y conoces a muchísima gente, intercambias muchas experiencias, te das cuenta que en España estamos haciendo bien las cosas, que tenemos un nivel. Hombre, siempre podemos mejorar, pero es un nivel bueno, es un nivel que trabajamos bien, que tenemos una tecnología muy buena, que tenemos una industria que nos soporta y que nos ayuda en muchísimas cosas, y eso pues también es de agradecer, ¿no? Comentabas tú el tema de la asistencia. Hemos visto que, por lo que nos han comentado otros colegas americanos, este año hay menos asistencia, parece ser que hay menos público, no por falta de interés de las ponencias, que son buenas y están muy bien, pero hemos visto también entre las asistencias que hay muchos estudiantes, muchos jóvenes. Esto quizás no estamos tan acostumbrados allí, aquí sí es más común. Sí, bueno, piensa que aquí a nivel académico es otro estado, o sea, es una situación totalmente distinta a la que tenemos en España. Aquí, como sabes, la audiología es un grado universitario, son, recuerdo, creo 5 años de estudios. Hoy en día la audiología se imparte en muchísimas universidades americanas, tanto públicas como privadas, y lógicamente estos estudiantes, pues a lo largo de sus 5 años de carrera, pues suelen participar y tienen la obligación de hacer una participación para ganar lo que se llama aquí los CEUs, son como unos créditos en España, ¿no? Entonces estos créditos los tienen que obligatoriamente conseguir asistiendo a formación, a sesiones mesas redondas, sesiones de conferencias, etcétera. Entonces, claro, el estudiante aquí participa mucho, tienen su propia asociación, o sea, aparte de la propia Academia Americana de Audiología, hay la Asociación de Estudiantes de Audiología con su propio comité, con su propio presidente, etcétera. Y bueno, pues son gente muy activa, participan mucho, colaboran mucho, son muy gente que dedica también participativamente en voluntariado de la organización. Verás estudiantes que organizan cuando hay la Asamblea General para que la gente asista a la sala que toca, ayudan en los medios audiovisuales, etcétera, ¿no? Entonces, claro, los estudiantes americanos son un volumen muy grande, porque claro, estamos hablando de una población enorme y donde hay muchísimas, pues posiblemente en Estados Unidos, ahora no te puedo dar los datos exactos, pero quizás habrá a lo mejor 50 universidades que imparten audiología. Claro, si cada universidad tiene un número de estudiantes ya elevado, pues claro, es un volumen muy grande de estudiantes los que vienen cada año. Es verdad, y si me dices por qué ahora este año hay menos gente, a ver, yo te podría decir que eso en primer lugar es debido quizás a dos cosas. Una, que este año el Congreso es una ciudad donde es más difícil de acceder. O sea, estamos en Seattle, que estamos en la punta noroeste del país, donde lógicamente las distancias con Europa son muy grandes, 11 horas de vuelo desde Europa, y eso te dificulta mucho que también hayan venido europeos. Después también, hombre, los costes son cada día más altos. Este congreso no es barato. Estados Unidos ahora se ha convertido en un país caro y lógicamente también esto limita bastante que la gente se lo piense a venir aquí a este congreso pues una serie de días y venir, ¿no? Y después he encontrado a faltar mucha gente de Hispanoamérica. Hay muy poco, este año muy poco colombiano, brasileño, etcétera. No sé qué ha pasado, quizás también por lo que he ido a la distancia, pero otros años aquí se solía oír hablar español constantemente, y este año no. Tradicionalmente tenemos el concepto de que los dos grandes focos a nivel mundial suelen ser en Europa el Congreso Alemán, el de la EUHA, y aquí el Congreso Americano.
quizás en este momento, digamos que Europa está tomando un poco más el liderazgo en ese sentido, al estar este congreso un poco todavía, digamos, tras la pandemia despegando un poco, o tú piensas que realmente va a seguir habiendo un equilibrio entre los dos focos, digamos? Bueno, yo creo que son congresos complementarios. Es como decíamos antes, el show de primavera y el show de otoño. O sea, otoño sería Alemania, primavera sería aquí. Bueno, pues son congresos que no son competitivos entre sí, porque claro, el volumen de profesionales poblacionalmente es tan grande en América que ellos ya siempre tendrán un congreso de este nivel, de esta categoría. Por otro lado, el congreso alemán no deja de ser el congreso europeo, donde vamos todos los profesionales de Europa y otros países, pero es un poco nuestro congreso en la Unión Europea de referencia, ¿no? El francés también es importante, pues hay el congreso de EFAS, que también creo que va a ser ahora en Croacia el mes que viene, y es un congreso también que está tirando mucho, pero yo creo que siempre serán dos congresos, bueno, pues importantes. Lo que sucede también es que, a ver, hoy en día hay un factor muy importante que no existía cuando yo venía los primeros años, que es el factor Internet. Claro, hoy en día quizás toda la información que tú puedas obtener aquí en cuanto a tecnología, en cuanto a la industria, pues los fabricantes la tienen en sus webs correspondientes y tienes toda la información a tu alcance a un coste cero, ¿no? Por otro lado, también las redes sociales y la digitalización de toda la comunicación, pues hace que claro, que incluso puedas seguir las conferencias, puedas seguir ponencias sin necesidad de venir. Claro, pero insisto, hay un factor que nunca suplirá Internet, que nunca será del alcance de toda la digitalización, que es el factor humano, que son las relaciones. Venir aquí también supone venir a relacionarse, venir a saludar a gente, amigos, gente que ves una vez al año, que te gusta charlar, tomarte una copa con ellos, gente como te digo, de Hispanoamérica. He hecho muchas amistades pues de Hispanoamérica, les he conocido aquí y que nos vemos una vez al año y charlamos y hablamos de nuestras vidas y de nuestros países y tal, y eso también es enriquecedor, ¿no? Hablando de este tema de las relaciones sociales, las relaciones humanas, el networking, hemos observado que incluso, que eso quizás no estamos tan acostumbrados allí o otra forma de verlo, comentábamos antes fuera de cámara que hay algunos proveedores que aunque no tengan stand, sí siguen teniendo presencia como sponsor del Congreso o haciendo algunos actos, digamos, en las cercanías del Congreso o tal, porque lógicamente es una forma de estar en contacto con sus clientes, con sus relaciones, con sus contactos, con todo su sector, digamos, aunque no tengan el stand propiamente, que hemos echado a faltar aquí algunos dentro de, sobre todo del Big Five, ¿no? de los 5 más importantes, algunos hemos visto que no tienen stand, ¿no? Pero sí se hacen actos, digamos, generales. Sí, es verdad, eso ha sido un cambio, también ha supuesto pues un antes y un después de esta convención. Antes venían todos, como has dicho muy bien, todos los grandes fabricantes y también los pequeños, todos tenían presencia porque había distintas medidas de stand, como te he dicho, stands de hasta 100 metros cuadrados y 2 plantas a un stand con una mesa y un display, ¿no? Claro, ten en cuenta que la Academia Americana de Audiología cada vez sube sus tarifas a los expositores y a los fabricantes. No tiene nada que ver las tarifas que se pagan aquí a los fabricantes respecto a las que podamos tener en España cuando hacemos un congreso o incluso en Alemania. Realmente hay una diferencia impresionante. ¿Qué pasa? Pues que claro, los fabricantes lógicamente hacen sus números, hacen sus cuentas y dicen, bueno, quizás nos conviene hacer esta inversión en este tipo de evento, gastándonos un dinero que a lo mejor no nos va a repercutir tanto, como por ejemplo, si yo como compañía hago mi propio congreso en un hotel fantástico, en una ciudad que tenga un cierto atractivo, e invito a mis clientes, invito a mi grupo de acción, a mi grupo de relación. Pues ha habido empresas que lo empezaron a hacer ya hace 3 o 4 años, antes de la pandemia, y ya lo han seguido haciendo, será que no les va tan mal. Entonces esto, claro, en cierta manera ha creado un poco una separación, ¿no? de distintos modos de ver pues el colectivo, ¿no? Yo en ese aspecto
no lo acabo de ver muy bien, esto que una compañía haga su propio congreso y marque una diferencia respecto a los demás, porque bueno, pues no sé si es muy bueno para el sector o para el colectivo. Si lo hacen, ellos mismos tendrán sus propios criterios para hacerlo, ¿no? Entonces, pero a partir de aquí, de que ha habido ya una bajada de compañías que no han venido, pues otras quizás ya han dicho, bueno, pues si mi competidor ya no viene, pues yo no me gasto tanto dinero en el stand, ¿para qué me voy a gastar X miles de euros, de dólares, si la empresa en la cual yo tengo que competir o que es mi referencia, mi benchmarking, ¿no? Pues a lo mejor ya no está. Entonces, a partir de aquí esto ha marcado quizás un declive en cuanto a los gastos, en cuanto a lo que han destinado a inversión para venir aquí a este congreso. Entonces ahora hay stands más pequeñitos. He visto stands este año de compañías muy grandes, pues que tú también lo has visto, de quizás 10 metros cuadrados, nada más. Sí, sí. Eso antes era impensable. Hablemos de los focos de interés para los congresistas, para las personas que acuden al congreso. Hemos visto que ellos, aparte del gran tema del OTC, que es un tema muy recurrente, digamos, porque ellos están en plena efervescencia con este tema, hay otra serie de focos que, digamos, que están llamando la atención. ¿Qué temas destacarías tú, además del OTC, que también lo tocaremos luego un poco, otros temas que tú hayas visto interesantes durante estos días? Mira, en cuanto a tecnología, a ver, todavía hay mucho camino por recorrer y creo que los fabricantes, las grandes líneas de actuación que están trabajando, que es mejorar la discriminación del habla en ruido, en ese aspecto, pues mejorar nuevos algoritmos, nuevos circuitos, en definitiva, nuevas tecnologías que permitan al paciente poder entender y oír mejor en situaciones complicadas. Eso cada vez vemos más novedades, ¿no? Y eso los pacientes también lo perciben. Y por otro lado, la tecnología de la comunicación, de la conectividad, pues esto es otro camino que vamos a ver cosas muy, muy interesantes y novedosas, estoy seguro, en el futuro. Pero claro, hay, como en todo, pues hay fortalezas y también hay problemas, ¿no? Hay incertidumbres. Claro, una de las grandes incertidumbres que tienen aquí en este país es sobre todo la cobertura sanitaria. O sea, la cobertura sanitaria, como sabes, es distinta de la que tenemos en España, y la cobertura de los servicios de audiología en muchos casos está cubierta por las compañías de seguro médicas, que van ligadas a tu contrato de trabajo. Es decir, si tú tienes un contrato de trabajo que tiene una derivación con una compañía médica, pues posiblemente el día que tú necesites un audífono, este audífono esté cubierto por esta compañía, en gran parte o en su totalidad. Pero ¿qué pasa? Pues que lógicamente en esta economía que tenemos, donde cada vez se miran más los costes y más el beneficio, por motivos que ahora no vamos a entrar, que serían muy largos de explicar, pero que son motivos que pasan en otros sectores, no solo en el nuestro, O sea, estos problemas no solo nos pasan a nosotros, a la actividad, sino también en otras actividades. Bueno, pues están entrando actores como grandes cadenas generales, podemos decir el nombre, por ejemplo Costco o otras compañías que se llaman de venta al mayor afiliadas, o sea que tú tienes una cuota de socio y recibes unos servicios, bueno, pues que están marcando una diferenciación en cuanto a precios. Y claro, esto está desestabilizando bastante el sector. Aquí los audiólogos americanos siempre han vivido muy bien. Han vivido muy bien, o sea, sus tarifas, los honorarios que ellos cobran por los audífonos son relativamente altos, incluso creo que más altos que en Europa. Pero desde el momento que ha habido este cambio, pues esto ha significado que ha marcado una disrupción, ¿no? Entonces hay un cierto temor a esto. Por otro lado, claro, en cuanto a los OTCs, mencionas los OTCs. Bueno, yo esto los OTCs, yo para nosotros en España no lo veo como un desafío tan grande. Piensa que, claro, estamos hablando de mercados distintos, donde aquí tú sabes que vas a una tienda de productos médicos o productos sanitarios y muchas cosas que en España no podías adquirir sin una receta médica, aquí las puedes comprar en el lineal. O sea, gafas, o sea, productos de ortopedia sin receta médica se compran en el lineal de un GBC o un Walgreens, etcétera, estas grandes cadenas de producto OTC, ¿no? Ese producto sanitario. Entonces,
claro, hay un cierto campo abierto para los OTCs, porque los fabricantes ven un mercado potencial muy grande, porque estamos hablando de volúmenes de población, lógicamente, enormes, donde si hay un porcentaje de personas que no utiliza audífono y podría utilizarlo, si se le dan una serie de ventajas para que lo pueda adquirir, pues prácticamente yendo un sábado por la tarde a hacer la compra y un momento que voy a mirar a ver si esto me puede ir bien, este producto, me lo miro, bueno, pues sí, me interesa, me lo compro. 300, 400 dólares y vemos qué pasa. Bueno, a ver, esto es más sencillo, esto es más fácil, pero en España esto no sucede, o sea, no es tan fácil. Y yo siempre he pensado que el audífono es un producto, pero también es un servicio. De acuerdo que puede ser un producto que permita la entrada a proporcionar una solución a una persona que tiene un problema de audición y que más tarde, una vez lo haya probado, decidirá adaptarse a un audífono con un profesional de una forma más ya protocolizada y con una garantía, con unas revisiones, con toda una serie de procesos, ¿no? Pero no sé, yo creo que esto de la audiencia a veces le tenemos miedo y creo que quizás no hay para tanto. Comentábamos también con algunos colegas durante la visita a la exposición, con algunos colegas americanos, que aquí también tiene mucha fuerza lo que llaman la asociación de veteranos, digamos, ¿no? Que es la que en cierto modo representa un foco de compra de productos también importante del mercado, ¿no? Sí. Entonces, algunos de ellos nos comentaban, dice, si sumas lo que es el volumen de cadenas importantes, como la que tú mencionabas de Costco, más lo que significa el Veterans concepto Administration. de Veterans Administration, pues quedaría un trozo del mercado para el resto, digamos, de los audiólogos o de los conceptos de audiología, ¿no? Aquí tradicionalmente este tema de la asociación de veteranos sí ha tenido siempre mucha fuerza, ¿no? Sí, a ver, este país, Estados Unidos, como a lo largo de la historia, ha tenido muchas guerras, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Pues que hay mucha gente que ha servido o ha estado en las Fuerzas Armadas, ¿vale? Entonces, ¿qué es la Veterans Administration? Pues es la organización que aglutina, a ver, te voy a poner un ejemplo en España, podría ser como un inserso, ¿vale? Pero no es lo mismo, porque Veterans Administration, VA, es la asociación que aglutina a todas las personas que han sido miembros o exmiembros o familiares de las Fuerzas Armadas. Eso también incorpora a las personas que están plenamente en estado de salud, o sea, que están jubiladas, o bien las que han estado injured, o sea, las que han tenido una discapacidad en acto de guerra. Entonces, Veterans Administrations tiene una red de hospitales diseminados por todos Estados Unidos. Su hospital más importante es Walter Reed, que habrás oído, es un hospital militar que está en Washington, un hospital enorme, donde hacen cada año, por ejemplo, las revisiones a los presidentes americanos, porque es obligatorio que se tengan que hacer las revisiones y lo tienen que publicar. Bueno, esto es una anécdota. Entonces, bueno, pues claro, Veterans Administration tiene una población quizás a lo mejor de 500.000 personas. Dentro de estas 500.000 personas o más, muchas de ellas están en una edad que necesitan audífonos. Lógicamente, si tú eres miembro de la VA, pues vas a adaptarte al audífono donde te toca, que es allí, y que además te lo proporciona gratuitamente esta entidad. El volumen de compra de Veterans Administration se decide por concursos, por contratos, etcétera, y ellos tienen un poder de decisión muy grande. Entonces, claro, para un fabricante, Veterans Administration es su primer cliente. Es así, o sea, es como una cuenta, ¿no? Pues que le facture, no sé, 30.000 audífonos al año. Es su primer cliente y entonces, lógicamente, tiene un poder de decisión muy importante. Pero aparte es que trabajan mucho, o sea que es un organismo muy, muy complejo y muy potente, con unos recursos impresionantes. También nos ha llamado la atención dentro de la exposición que para nosotros, que no estamos tan acostumbrados como tú al Congreso, porque tienes una larga experiencia, nos ha llamado la atención el concepto de que hay, digamos, como dos partes de la exposición. Una parte de empresas puramente americanas y luego hay una parte que es del mercado asiático, empresas asiáticas que vienen a exponer en su producto aquí. Sí. No sabemos si quizá eso sea por
la efervescencia o la subida que haya provocado el tema OTC, porque vienen ofreciendo productos, o porque realmente ellos están aprovechando ese hueco que dejan libre, digamos, algunos están o algunos proveedores americanos para ellos, digamos, incorporarse a este mercado. Bueno, yo creo que los fabricantes asiáticos cada vez han venido para quedarse, como se dice, ¿no? O sea, van a ver y cada vez más, y van a mejorar todavía sus tecnologías, sus capacidades de producción, etcétera. Pero para ellos también venir aquí no es fácil, porque piensa que Estados Unidos es un país donde está todo muy regulado y donde las barreras de entrada para comercializar un producto son muy grandes. Aquí se tiene que cumplir pues toda una normativa de la FDA, unos procesos de homologación. Bueno, también en Europa, quizás en Europa ahora ya estamos a este nivel, quizás no tanto, pero aquí realmente todo esto es muy exigente y muy complejo y lleva tiempo. Pues claro, evidentemente es buscar esa puerta de entrada, que los fabricantes puedan ya tener su producto aquí homologado, su producto pues perfectamente regularizado para poderlo vender en el mercado americano, porque claro, es el mercado más importante. Entonces, para ellos empezar por Estados Unidos es la puerta de entrada que pueden tener para ya tener una distribución pues después, más tarde, en Europa, en España, etcétera, ¿no? Pero yo creo que los fabricantes extranjeros cada vez más van a tener más preferencia. Sí. Perfecto. También comentábamos, hablando de lo que decíamos antes de la asistencia, que además de alumnos, aquí hemos notado un respeto especial por las grandes figuras, es decir, por los audiólogos importantes y tal, a los que aquí la forma de tratarles es absolutamente diferente de como estamos acostumbrados lamentablemente en España, que a salvo algunas excepciones, como es vuestro caso, tanto tú como tu tío, al cual aprovecho para hacer una mención importante aquí, que era una persona muy reconocida, muy respetada, eso no es común allí. Aquí, sin embargo, vemos que las grandes figuras sí son personas muy respetadas, se les tiene muy en cuenta, tanto en las ponencias como en los actos de celebración, y los propios charlas, digamos, etcétera, etcétera. Y ese respeto, digamos, que yo envidio, digamos, y que nosotros me gustaría que hubiera también en España para las personas con esa potencia, esa capacidad de conocimiento y de docencia y de transmitir conocimiento, aquí es otro ambiente, es otro concepto. Sí, bueno, estos son los años, la tradición que ellos tienen como colectivo. Ellos realmente están muy orgullosos de lo que han creado, de lo que tienen, de la Academia Americana de Audiología. Les costó mucho tener un reconocimiento por parte de la administración. Bueno, supongo que también eso nosotros ya sabemos un poquito, ¿no? Pero una vez ya lo tienen, piensa, por ejemplo, te comento una anécdota. La Academia Americana de Audiología tiene un grupo de lobby, ¿sabes? Grupos de lobby en Washington, donde pues unos abogados se preocupan específicamente de defender sus intereses. Todo el tema legislativo que pueda salir, todo el tema de nuevas titulaciones, etcétera, pues estos abogados, a los cuales ellos les pagan, se preocupan de defender permanentemente los intereses como grupo de lobby con los congresistas americanos del Capitolio. Bueno, entonces, eso es una anécdota. ¿Qué pasa? Pues que como colectivo ellos se sienten muy orgullosos de lo que tienen, de ser una asociación de casi más de 5.000 personas, y reconocen mucho el trabajo de todas las personas que les han precedido. Si ayer estuviste en la sesión inaugural, por ejemplo, ayer era el cumpleaños de James Yerker, del profesor Yerker de Texas, que todavía vive, por cierto, 97 años. Bueno, pues ayer es su cumpleaños y la presidenta dijo: hoy es el cumpleaños del profesor Yerker, por favor, levantaros y un aplauso para él. Oye, pues estas cosas son muy cariñosas, son muy entrañables, y además ellos lo tienen muy presente. O sea, realmente todas las personas que han pasado a lo largo de estos años como presidentes, pues son reconocidos, les tienen una estima. Yo he conocido a varios, son gente, normalmente la mayoría son profesores universitarios, son gente que trabaja en universidades, algunos son directivos de servicios clínicos, pero la mayoría son profesores, y bueno, pues son una gente que tiene un prestigio académico y también humano muy grande.
Sigamos hablando de presencia de congresistas y demás. Hemos visto que, como tradicionalmente ha ocurrido en otros países, digamos, aquí hay una mayoría de población femenina, digamos, de muchas audiólogas. Sí, sí. Las audiólogas tienen una presencia muy importante aquí. Sí. Supongo que tradicionalmente, es decir, Sí, aquí en Estados Unidos, al igual que también la logopedia, la audiología siempre ha sido una profesión dominada por mujeres, sí. Pero bueno, cada vez hay más también varones, o sea, se está equiparando mucho, pero sí es verdad que choca, lógicamente, en un congreso tan grande, con tanta gente, tantas chicas. Perfecto. Toquemos otro punto también, que es hacia el futuro de este congreso, ¿no? Este congreso, el año que viene, creo que sea en Georgia. Sí, en Atlanta, sí. Y digamos, es también una ciudad que, bueno, que quizás le pasa un poco lo que a esta, ¿no? Un poco así el perfil. Bueno, Atlanta tiene vuelo directo desde Barcelona en Madrid. Bien, pues entonces lo tendremos más sencillo. Tiene vuelo directo. Sí. ¿Tú piensas que irá increciendo, como decía antes, una vez superada la barrera de la pandemia, digamos, irá...? Mira, no lo sé. Sinceramente, creo que esta pregunta te podría responder con una cierta incertidumbre. Por lo que te decía antes de Internet, por lo que te decía antes de toda la comunicación digital. Claro, a la gente en general, y no solo nos pasa en nuestra actividad, o sea, lo pasa en otros sectores de colectivos. Quizás con la pandemia se ha vuelto un poquito más perezosa para viajar, ¿no? O ve que lo que puede obtener de información lo puede tener desde el ordenador de su casa, haciendo 4 gestiones vía YouTube o vía Teams, o etcétera. ¿Qué pasa? Pues que claro, esto puede ser un impedimento para que este congreso, o para congresos de cierto volumen, crezcan, que vayamos a niveles de los que habíamos visto en los años 2010, 2015, en aquella época. Entonces, no lo sé, es posible que al ser ciudades ya más grandes pueda haber más asistencia, pero también te tengo que decir que el tema del cambio del paradigma, ¿no?, en cuanto a la formación, eso va a estar y va a ser un tema que lo veremos en el futuro, cada vez más. Voy a aprovechar esta respuesta tuya para preguntarte, con este tema de las nuevas tecnologías en cuanto al conocimiento, digamos. Tuvimos la oportunidad de entrevistar aquí a la doctora Laurel Christensen, a la que le preguntamos por el tema del chat GPT, ¿vale? Sí. Porque cuando hay una producción, digamos, académica importante, de artículos, de publicaciones, de libros y tal, el tema del chat GPT parece que ha venido un poco a romper muy disruptivo, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Qué piensas tú de este tema? Bueno, yo creo que en nuestra actividad todavía esto está muy verde, todavía estamos muy en el inicio. Sinceramente es un tema que todavía no te puedo dar mucha información porque no lo domino, pero hombre, yo creo que el tema de la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías en ese campo, en el tema de audífonos ya existe, pero ya a nivel de interacción con el paciente, esto todavía yo lo veo como una cosa compleja. A ver, somos una profesión sanitaria, somos una profesión donde el calor humano y la relación es muy importante, y eso, bueno, pues va a tener y seguirá teniendo, espero, un peso específico muy importante. Hablemos también de, digamos, temas actuales, ¿no?, o candentes. Hemos detectado, al hablar con los colegas americanos, que hay también como dos grupos, ¿no? Un grupo que está muy por la labor de la teleaudiología, sí, o el telehealth, y otro grupo que está como muy reticente, ¿no? Incluso entre los propios proveedores, cuando hablamos con ellos, vemos que hay como un intento de fomento en algunos proveedores mucho más intensivo que en otros, ¿no? Hay como dos ámbitos, digamos. Mira, hay dos factores que son importantes en este país y que te quiero comentar. Uno es que, a pesar de que has visto mucha gente en el Congreso, hay demanda de profesionales. O sea, no hay un volumen suficiente de profesionales para atender toda la demanda que hay. ¿Qué pasa? Pues que un argumento que ellos utilizan para robotizar o automatizar procesos de exploración audiológica, como por ejemplo los famosos audiómetros con la PDA, y que el paciente se pueda hacer su propia audiometría. ¿Qué argumento
utilizan ellos para defender esta tecnología? Bueno, pues claro, si yo me consulta necesito X profesionales, esos X profesionales tienen que dedicarse a las cosas realmente productivas y a las cosas que son realmente necesarios. Claro, si hacer una audiometría la puede hacer un ordenador, la puede hacer una maquinita y me quita tiempo de mis equipos para poder dedicarlo a cosas que me interesan más, pues oye, bienvenido sea. Y eso es un poco un argumento que ellos utilizan. Se puede discutir, podemos estar de acuerdo o no, pero eso está ahí. Y después hay un tema, el de la distancia. A ver, que aquí las distancias son muy grandes. A ver, tú puedes, en estas ciudades no, pero puedes vivir en una ciudad, por un estado como Texas 4 veces España, y a lo mejor pues un señor que vive en una población que tiene a su audiólogo en Dallas o en San Antonio o en Houston a 100 kilómetros, que es una realidad, no estamos hablando de ninguna utopía, esto en España no pasa, pero aquí sí. Entonces, bueno, pues que pueda acudir a su audioprocesista, a su audiólogo, perdón, aquí audioprocesista no podemos utilizar esta palabra, es audiólogo. Existen los audioprocesistas, cuidado, eso no sé si lo sabías, o sea, se puede adaptar audífonos en Estados Unidos sin ser audiólogo, porque también está el Hearing Aid Dispenser, que paga su licencia para vender audífonos, pero no es audiólogo. O sea, no seamos tampoco peyorativos con los Hearing Aid Dispensers, porque también existen. Entonces, y tiene una asociación. Claro, cuando hay una distancia muy grande, pues la telehealth, el remote care es una ventaja, claro, para este paciente que no puede venir, ¿no? Que no puede acudir a las programaciones que le han dado, ¿no? Y voy a aprovechar también que eres un gran conocedor del país y de cómo está aquí el sector para hablar del tema gubernamental. ¿Hacia dónde piensas que va a caminar la administración, tanto el concepto gubernamental general como la FDA en concreto, con las legislaciones futuras? ¿Tú piensas que van a hacer una pausa para ver qué sucede con la legislación actual, con estos cambios que se han producido, o seguirán avanzando en los cambios legislativos? Bueno, aquí es un tema muy delicado, porque claro, si ayer el discurso que hizo la presidenta dejó muy claro que ellos como colectivo pues van a marcar muy bien las líneas de actuación en cuanto al servicio, a la venta de los OTCs. Claro, porque lógicamente se tienen que proteger, ellos van a defender sus servicios y todos sus honorarios que tienen como colectivo, y lógicamente pues ellos tienen lo que es el reimbursement, los códigos fijados por los organismos gubernamentales, en los cuales pues tienen como las mutuas, ¿no? Pues para una audiometría tienen un código, para hacer una timpanometría tienen otro código, y esos son dólares que reciben por cada prueba que hacen, que facturan después al Estado. Claro, si ellos pueden verse amenazados por políticas lógicamente mucho más agresivas en cuanto a precios, y que, a ver, en cierta manera el que paga también mira de pagar menos, que es el gobierno, ¿no? Y la BTA, la VA también lógicamente mirará, como empresas que son, de tener menos gastos, pues ahí tienen que ellos vigilar las líneas rojas que se puedan cruzar, ¿no? Y esto lo van a defender mucho porque, como te digo, son un colectivo muy organizado, políticamente muy potente, donde tienen gente que está permanentemente al quite de estos temas, y a la que ven un punto que se pueden sentir amenazados, ¡pam!, pues ya están allí con los congresistas para promover una actuación, etcétera. Aquí es muy habitual lo que se llama el PAC, PAC, que es Program Action Committee. Quiere decir que tú, como profesional, aparte de lo que puedas pagar a tu asociación, a la academia, que no es obligatorio, pero sí existe la posibilidad de hacer donativos anualmente para que como colectivo te sientas defendido a nivel político. Perfecto. Para mí es un placer hablar contigo, porque veo que el conocimiento que tienes, no solamente de audiología, que ese ya lo conocía yo de antes, que sabía que era de los expertos más importantes de nuestro país, el conocimiento del mercado y de la sociedad americana que tienes también es importantísimo. No en vano pues llevas tantos años viviendo. Para mí es un placer poder hablar contigo, y te agradezco estos minutos que nos has dedicado, digamos, para poderlo Nada, un placer poder estar con colegas españoles. Perfecto. Y nada, muchísimas gracias, y esperamos vernos en los siguientes congresos, en las siguientes ocasiones que haya oportunidad. Cuando queráis, encantados que por muchos años podamos seguir viniendo. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias.